las flores sin abrir que dan tus ojos, llovizna que pasó hubiendo ausencias, tu boca que jamás mintió en mi boca. Compartan porque espero que lo que les vaya a decir Inglaterra. Muy bien, bienvenido. Seguramente le va a servir a mucha gente. Chile, Italia, qué bueno. Compartan a la gente que cree que necesita un poco de ayuda, un poco de ánimo en estos momentos en donde el mundo está confundido, está muy temeroso de muchas cosas que se dicen, de mucho que se escucha. ¿Cómo están, gente? Soneros del Sur, ¿cómo andan? Qué bueno verlos. De México, Blanca, bienvenida. Gracias por estar. Bueno, a ver, 2 minutitos más. A las 20 empezamos, así que traten de compartir y avisar a la gente, porque mientras más gente lo vea, posiblemente vamos a hacer mejor a la gente. Estados Unidos, qué bueno. Como gente, a las 20 empezamos. Me queda 1 minuto. Compartan, avísanle a los amigos, a la gente que cree que le necesita un poquito de ánimo o algunas ideas para empezar a estar mejor. A pesar de todo lo que se escuche, de todo lo que se vea, se puede estar mejor. 9:20, bien. Acá me faltan unos minutitos para las 20, unos segunditos, y estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. De todas maneras, ahí corto la música. De todas maneras, si quieren vayan invitando a la gente. Vamos a ver que vayan entrando la gente, pero bueno, con los que están acá, si no ya el que vaya entrando, posiblemente después me vaya a hacer alguna pregunta que se haya quedado en el tintero. Seguramente va a haber tiempo. Bueno, bienvenidos para la gente que está acá. Les comento, mi nombre es Javier Centeno, soy de Mendoza, Argentina. Además de ser profe de son, de salsa cubana, de casino y de bachata dominicana auténtica, que también respeto y me gusta, y he tenido la suerte de poder viajar a República Dominicana y a Cuba, a México, mucha gente linda en todos mis viajes, y amar la cultura cubana y la cultura dominicana también. Bueno, además de eso, soy
terapeuta en biodecodificación y programación neurolingüística. ¿Qué sería eso? La PNL, que se le dice la programación neurolingüística, en pocas palabras, en palabras fáciles, es como si nosotros fuéramos computadoras y al nacer traemos un programa básico que es el que nos permite respirar, el que nos permite controlar inconscientemente o por parte del subconsciente los órganos, los latidos, todo eso. Toda esa parte que es automática, que no la podemos manejar, es como si fuera un programa base de una computadora. Y todo lo que vamos adquiriendo después por parte de nuestros padres o de la gente que nos haya criado, pues un tío, un abuelo o lo que fuera, son programas que se nos van sumando a nuestra computadora biológica, por decir de alguna manera. Obviamente esos programas que vamos adquiriendo desde que somos niños, son experiencias propias de nuestros padres, de la gente que nos crió. Y no necesariamente muchas veces esos programas son correctos. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hemos puesto o hemos instalado un programa que no era del todo bueno, no era oficial, no era legal, y en nuestra computadora, y la computadora empezó a fallar o tener algún virus, algo así? Bueno, estos programas que se le llama creencias de nuestros padres, las experiencias de nuestros padres, no siempre nos hacen bien. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en la vida, avanzando en adultez, ¿sí? Pasando las distintas etapas, de niño a adolescente, adulto, adulto mayor, vamos viviendo con esas experiencias que nuestros padres nos dejaron, pero en nuestro cuerpo, con nuestra cabeza. Entonces muchas veces ese programa no se adecua a lo que nuestros padres nos enseñaron. Entonces, básicamente la PNL lo que hace es reconocer esos programas, ver cómo estamos estructurados, cómo estamos formateados, por decir de alguna manera, y voluntariamente programarnos, ¿sí? A lo que adaptarse a uno mismo, adaptarse a mi vida, adaptarse a lo que yo quiero. No sé si se entiende, por ahí si estamos conectados, vayan diciéndome si se entiende el concepto. Y la biodecodificación es justamente en base a esos programas que nos han programado nuestros padres, la gente que vive alrededor nuestro. Si hay algo que no funciona bien, como si fuera un virus o como si fuera una falla del programa, nuestro cuerpo empieza a reaccionar en base a eso. Nuestro cuerpo dice, hay algo que no está funcionando bien. Entonces ahí eso empiezan a generarse lo que son las enfermedades. ¿Sí? Las enfermedades son básicamente esas cosas, es que el cuerpo nos está diciendo que hay algo que no está funcionando correctamente, ¿sí? Todo esto obviamente es subconsciente y nosotros no lo sabemos. Creemos que las enfermedades siempre son virus, creemos que las enfermedades son parte de algo que no podemos manejar, pero créanme que cuando empecé a entender todo esto, yo me enfermaba bastante por el estrés laboral y por otras cosas, porque me tomaba como muy a pecho las cosas, me quejaba mucho por la situación, por distintas cosas, por no tener suficiente dinero para hacer distintas cosas. Entonces, me enfermaba cada tanto,
sufría de, no sé, de dolores estomacales, dolores de cabeza muy seguido, alergias, todo lo demás. Bien. No hay problema, no hay problema. Entonces, la biodecodificación lo que hace es eso, es que el terapeuta lo que hace, la persona nos va comentando las cosas que le va pasando, las cosas que va sufriendo, los eventos, y nosotros tratamos de conectar los eventos que va pasando en la vida con lo que posiblemente nuestra cabeza está, eh, ¿cómo se llama?, conectando, y el cuerpo responde a ese evento, ¿sí? Hay algo muy importante, que el cerebro no admite el estrés durante mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando se habla de la lucha interna? Cuando se habla de que estoy en una lucha interna, una indecisión, que quiero hacer algo, pero no debo, o debo, pero no sé si quiero, o me obligan. Bueno, esa lucha interna, que es un estrés, eso es lo que muchas veces nos generan las enfermedades. Muchas veces no tenemos eh, tan en conciencia el no hacer las cosas, ¿sí? Muchas veces la vida cotidiana nos hace, bueno, estoy obligado, o tengo que trabajar para alimentar a mi familia, o tengo que hacer tal cosa, o es mi obligación, o es mi deber, y esas cosas muchas veces nos generan estrés. Entonces ese estrés después, acumulado, se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende un poco lo que es la biodecodificación? Entonces la parte de la biodecodificación es un poquito de tratar de corregir, mediante los eventos que se muestran en el cuerpo, la manera de pensar. Y la PNL es más estructural, es más sobre el programa que tenemos, ¿sí? Entonces, hoy voy a hablar más que nada de la PNL, porque la biodecodificación tendría que ver, por ejemplo, cada caso, a ver si alguien está sufriendo alguna enfermedad, o gripe, o un resfrío, o dolor de estómago, o nada, hasta cáncer, ¿sí? Yo aprendí que la palabra cáncer, que muchos de nosotros y culturalmente lo tenemos como cáncer igual a muerte, aprendí de que no es así. El cáncer también es una manifestación del cuerpo en donde se puede cambiar. Hay mucha gente que a partir de enterarse que tenía cáncer empezó a cambiar de mentalidad, a sentir que quería vivir cosas que no habían hecho nunca antes de morirse. ¿Sí? Vienen esas personas que dicen, bueno, tiene tanto tiempo de vida. Entonces empieza a hacerse una lista, y empieza a hacer lista de las cosas que quiere hacer antes de morir. Y resulta que después pasa el tiempo, la gente aprendió a ser feliz, aprendió a amarse, aprendió a hacer muchas cosas, y resulta que llegó a ese momento y no pasó nada. Y posiblemente el cáncer disminuyó, y cambian las cosas. Entonces, conozco muchísimos casos de gente que aprendió a vivir, aprendió a solucionar ese problema que le estaba generando el cáncer, y el cáncer se fue. Entonces, muchas veces los conceptos que tenemos muy arraigados culturalmente no son tan buenos para nosotros, ¿sí? Entonces, hoy quería darles unos cuantos tips. Por ahí
Si alguno me quiere ir haciendo una pregunta con lo que se han entendido todo, si no voy a empezar como a dar ciertas claves, porque sé que en estos tiempos, como dije más temprano, las noticias, la gente que tenemos alrededor, mucha gente está asustada por todo lo que pasa, por las muertes, pero si alguien ha visto la historia, siempre ha habido pandemias o siempre ha habido esta situación de grandes enfermedades que han matado mucha gente. La gripe normalmente, la común normalmente tiene números grandes de fallecidos. Eh, entonces, posiblemente, obviamente estamos ante una enfermedad nueva, pero en las épocas anteriores, en años anteriores, donde no había tanta información, tanta internet, ha pasado lo mismo. Imagínense personas que de los 1800, el 1700, el 1600, el 1500, también han pasado enfermedades y se han asustado porque no sabían qué era, y hasta que después pasó la enfermedad, uno se entera qué es lo que era, los médicos saben qué es lo que son, y se detienen un poco las enfermedades cuando se descubre la solución. Así que yo creo que estamos en un momento igual, lo que pasa que obviamente tenemos muchísima información a través de internet, de la televisión, y que a veces no está tan bueno tener tanta información. Pero, si Dios quiere, con algunas cosas que les voy a decir, por más de que tengamos esa información, vamos a empezar a tener como otras herramientas, ¿sí? Ahí yo fui haciendo como una lista de algunas cosas que les quiero decir para ver si les va ayudando. Cualquier cosa me van poniendo ahí en los mensajitos si quieren hacer una pregunta o si no se entendió una parte. Eh, Algo a tener en cuenta es que yo estoy hablando con personas, por eso les pregunté, de distintos lugares, distintas creencias, distintas culturas, distintas formas de decir, palabras que, por ejemplo, en mi cultura no usamos y los cubanos sí usan, en Italia, en Francia, en España, lo que fuera. Hay palabras que para nombrar una misma cosa, para nombrar un objeto, son distintas palabras. O para definir cosas son distintas palabras. Entonces es muy importante que, a pesar de que yo diga palabras, que es la forma de hablar de los argentinos, cada uno de ustedes vaya analizándolo y llevándolo a su propia cultura, a su propia forma de hablar, ¿sí? A su dialecto, a su forma, a su idioma. Eso es importante porque la región, la cultura, toda esa, eso forma creencias, eso forma una, una, una estructura en la cabeza. Por ejemplo, la gente que ha vivido en culturas con sus antepasados que han sido esclavos, con sus antepasados que han vivido guerras, cada una de esas vivencias, de esas cosas que han pasado sus antepasados, forman estructuras, forman creencias, que eso se va eh, transmitiendo de generación en generación. Pero ahora no estamos viviendo en guerra, ¿sí? Sin embargo, hay muchas culturas que siguen sosteniendo, como la de cuidar el dinero, la de comer mucho, una cultura, la parte de llenar la mesa por ahí en las fiestas, en las reuniones, de llenar las mesas de comida, tiene que ver con mostrar y demostrar la abundancia cuando en algún momento no la hubo, ¿sí? Cuando hubo una guerra, cuando hubo esclavitud, cuando hubo escasez, el hecho de mostrar, de hacer mucha comida, por ahí algunas culturas que tienen como en sus platos, que tienen un poquito de cada cosa, tiene que ver con momentos haber vivido. Y esa cultura se ha ido transmitiendo. Entonces, no necesariamente ahora esas creencias o esa estructura mental que vivieron
o nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, eso no se adapta a nuestra vivencia, porque yo ahora no estoy viviendo esclavitud, no estoy viviendo guerra, entonces hay esas formas de vivir bajo una guerra o alguna condición de nuestros antepasados ya no me sirve a mí, ¿sí? Entonces, cada uno lo va a llevar a su cultura. ¿Qué otra cosa? Bien. Eso ya lo dije. Bien. Una de las cosas que tenemos que entender es que esto que nos han formado nuestros padres, como decía, no siempre nos sirve. Entonces, una forma de poder cambiarlo es, mantengan esta frase, pensar a propósito, ¿sí? Pensar a propósito significa que voy a pensar hacia lo que quiero, ¿sí? No hacia lo que no quiero, ¿sí? Si yo no quiero mentira, yo no quiero esta cuestión de la crítica, yo no quiero que la gente hable de enfermedad, no es ocultar, no es cerrar los oídos, sino es que esto de pensar permanentemente en que todo está mal, en que en el miedo de que se genera colectivamente, no es positivo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me puede ayudar para pasar mejor situaciones no tan positivas, no me gusta decir negativas, empiezo a cambiar las palabras, es empezar a pensar a propósito, ¿sí? Propósito, o sea, el propósito que yo tengo. ¿Cuál es el propósito que yo tengo? Estar saludable, estar feliz, que mi gente esté feliz, tener trabajo, no sé, tener dinero. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada pensar y seguir repitiendo siempre, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo salud, mi gente está enferma, la pandemia, no sé qué, ¿sí? No me sirve de nada estar pensando eso, porque en eso genero una bola de nieve en mi cabeza, ¿sí? Y eso genera estrés en mi cabeza. Entonces tengo que empezar a pensar a propósito. Ustedes me pueden decir, bueno, tratemos de avisar ahí a la gente que hemos reanudado. Bueno, y Alberto, no sé, por mientras, si querés hacerme alguna pregunta de lo que he hablado, si se ha entendido todo. Así esperamos un poquito que vuelva la gente. Sí. Bien. Vamos. Veo dos nada más. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, no sé qué hacer, si esperar a que entre más gente o de última hablamos entre nosotros, somos tres. Miriam, bien, buenísimo. Miriam, para todos, el mecanismo, hay que pensar de que todo lo que está pasando en el mundo es parte de un miedo colectivo, ¿sí?
Entonces, la gente es más fácil de que caiga en el miedo, caiga en el pensamiento negativo que en el positivo, ¿sí? Generalmente la gente cuando vos le preguntás, hola, ¿cómo andás? Se juntan, yo por ahí los escucho a mis padres cuando se encuentran con otros amigos, mucha gente, hola, ¿cómo andás? Y bien, qué sé yo, ando con algunos problemitas, alguna enfermedad, vos sabés que mi hijo tuvo un problema. Eh, Siempre muchas veces los, los hilos de la conversación, las conversaciones son generalmente las cosas no tan buenas que les pasa a la gente. Entonces, en los noticieros se nutren siempre de malas noticias. Yo no he escuchado noticieros que digan alguien hizo un descubrimiento bueno para la sociedad, tal persona hizo una colecta y recogió tantos alimentos para gente, descubrieron, no sé, que una planta medicinal cura también esas cosas. Muchas veces, para enterarnos de esas cosas positivas, nos enteramos por internet o porque alguien pegó un artículo en Facebook o alguien nos cuenta eso, pero los noticieros siempre están pagados para que den esas malas noticias. Entonces, yo, por ejemplo, he dejado de ver televisión, he dejado de ver noticieros al principio de la pandemia como para informarme, estuve viendo qué lo que era, qué pasaba en el mundo, pero no me impliqué, no me sentía parte de ese miedo colectivo. Lo veía como si fuera una película. Y vos me dirás que posiblemente suena un poco frío. Es que, mira, en este caso hay que ser un poquito egoísta porque, por ejemplo, si yo estuviera sufriendo lo que pasa en el mundo, estaría enfermo, ¿sí? Y no me serviría de nada estar sufriendo lo que sufre el mundo, porque si yo quisiera ayudar a alguien y estuviera enfermo, no podría ayudarlo, ¿sí? Si yo quiero generar algo positivo y sigo la misma ola, la misma bola de nieve del planeta, tendría que estar hablando ahora que estamos muy mal, que hay más contagios, y no sirve de nada, no sirve eso. Está comprobado eso de que cuando uno eh, empieza a tener ideas negativas, las defensas bajan y es más probable no sé si te vas a enfermar del coronavirus o del COVID, como se le dice, pero te va a agarrar otra enfermedad, o te va a enfermar el estómago, o te va a agarrar dolor de cabeza, miles de cosas que no hacen que esta idea de sufrir lo que el colectivo habla, no está bueno. Por eso voy a decir que es difícil pensar, pero recién dije antes que se cortara, pensar a propósito. Como digo, pienso en lo que quiero, no en lo que posiblemente hay, que es malas noticias, que es falta de trabajo, que es enfermedad. Vos decís, pero no vivo en la realidad. Y no necesariamente, está bien, podés vivir en la realidad, pero no es necesario recordarla. O sea, ya todo el mundo sabe lo que pasa. No es necesario decir, uy, ¿cómo está el mundo? Uy, la enfermedad, uy. Pensá una cosa, poné en una balanza las cosas negativas. Si yo vivo diciendo, hablo siempre hablando de enfermedad, hablando de falta de trabajo, falta de dinero, o si hablo de que quiero estar saludable, quiero salud, quiero felicidad, quiero bailar, música, alegría, amigos, ¿sí?
pensá en que en solamente el pensamiento, fuera de la realidad. Y no es vivir fuera de la realidad eso. ¿Qué quiero? ¿Lo negativo o lo positivo? ¿Sí? Yo creo que lo positivo, ¿sí? Porque el resto todo el mundo lo sabe y hay de sobra malas noticias. Entonces, el vivir en una buena actitud hace de que también empiece a ver las cosas de forma diferente, ¿sí? Lo que, lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo hago, solo lo sé yo, ¿sí? Mi caso que hice el miércoles, la presión bajó un 50-40, imagínate que soy hipertensa y no me quiero atender, eso termino mejor. Claro, a ver, no, no sirve, no sirve. Mira, yo siempre doy un ejemplo, porque hay mucha gente que dice, yo quiero ayudar a la gente, quiero poder tener, sí, totalmente actitud. Quiero poder ayudar a la gente, qué sé yo, y en el Facebook ponen enfermedad o ponen cosas como ahí tienen razón los noticieros o qué cosa mala esto del virus. No ayudan a nadie, porque como te digo, eso lo sabe todo el mundo. Lo que yo siempre doy un ejemplo los que han viajado en avión, seguramente acá todo el mundo, pero posiblemente si no ha viajado en avión, conocen eso cuando la azafata dice las salidas por delante, por el medio, por detrás. Bueno, hay un momento en donde dice la azafata que cuando hay puede haber un accidente o una baja de la presión del avión, bajan las mascarillas de oxígeno. Bueno, entonces la azafata dice, si ustedes se han dado cuenta, que el primero que se tiene que poner la mascarilla es el adulto, si va con un niño, es el adulto. Y después al niño. Ustedes dirán, qué egoísta, ¿cómo primero el adulto y después el niño? Si lo primero es el niño, lo primero que hay que salvar es el niño. Bueno, imagínense esto. Si hay falta de aire, que se va todo el aire y se está ahogando la gente, y yo por querer salvar a mi hijo o un niño que tengo al lado, le pongo la mascarilla y empiezo a perder el conocimiento porque se me va el oxígeno. Entonces, quizás no pueda llegar a ponerle en la mascarilla al niño y yo me desvanezco, me desmayo, se desmaya el niño y no puedo salvar ni al niño ni a mí. Entonces, por eso la prioridad es el adulto, quien es el que va a poner la mascarilla. Me pongo la mascarilla yo para poder tener oxígeno y tener conciencia de lo que hago, tener coherencia de lo que hago y después ponerle la mascarilla al niño con seguridad, con coherencia, con conciencia de lo que hago. Entonces ahí salvo dos vidas. Por eso, por ahí, posiblemente la gente piense de que el ser egoísta ahí vamos a cambiar otra palabra. El ser egoísta está malo, es una palabra mala, pero el ser egoísta, el tener un poco de egoísmo, es como atenderse a uno, ¿sí? Primero verse uno. Entonces doy este ejemplo siempre de la mascarilla del avión, porque si yo quiero ayudar a alguien, si yo quiero ser positivo con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mis padres, con toda mi familia, tengo que primero priorizarme en mi vida, priorizarme en estar bien yo, estar positivo, estar saludable para poder salvar o para poder ayudar a alguien, ¿sí? Pero si sigo hablando siempre de cosas negativas, lo que no tengo, no voy a poder ayudar ni a mi familia ni a mí, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener una idea positiva, una actitud, como dice Alberto, porque la actitud negativa no me conduce a nada, ¿sí? La actitud positiva, les aseguro que les va a hacer cambiar la forma de ver las cosas. Y piensen una cosa, como hablé yo más temprano, el cómo vemos nosotros el mundo es como estamos programados, es el programa que nos ha puesto. O Windows 7 o Windows no sé qué, como si le pusiéramos a la computadora. Amor propio y no egoísmo, exactamente. Supónganse que
tenemos un Windows, el Windows del año 86, el 3.11, no me acuerdo cuál era, el trabajo en grupo, en Windows antiguo, y seguimos trabajando en esta época, en el 2020. Vamos a estar lentos, vamos a ver que todo es pesado, que no me funcionan los programas, porque estoy funcionando con un programa antiguo, un programa que está hecho para la época. Entonces, imagínense esos programas que nos inculca nuestra familia, nuestra cultura, ya no me sirven. Y no es faltarle el respeto, ¿sí? Hay algo muy importante perdonen que salte de un tema a otro, pero se me van viniendo las ideas y bueno, he anotado algo, pero se me van conectando las ideas. Nosotros por ser, a la familia se le dice el clan, ¿sí? Se le dice el clan como si fuéramos un grupo de animales, porque en algún aspecto seguimos siendo animales. Nosotros seguimos respetando lo que se le llama el clan. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, cambiar de una creencia o un hábito que nos ha enseñado nuestra familia, que por nuestra cultura, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, los que fueran, siguen continuando en la familia y a mí no me sirve, muchas veces tenemos miedo de ser la oveja negra de la familia, porque ¿qué va a decir mi familia que no sigo con sus costumbres? Y muchas veces esa costumbre no me está sirviendo, no me está generando beneficios. Entonces, hay una parte muy interna del cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que es algo que todavía compartimos con los animales, que es la parte del cerebro que es la supervivencia, que es la parte donde ahí está el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo muchas veces rige nuestra vida, haciéndonos no tomar ciertas decisiones. En el caso de querer cambiar una creencia o un hábito que tiene nuestra familia, ese miedo, esa parte instintiva, nos dice que cómo vamos a cambiar de hábito, de costumbre, si nuestra familia sobrevivió con esa costumbre, ¿sí? Entonces eso es un mecanismo de supervivencia. El animalito bebé, por decir, la crianza, la cría, ve a los adultos que han sobrevivido con esas formas de hacer, con esas actitudes, con esos hábitos. Entonces dice, si ellos han sobrevivido, ¿cómo yo no voy a sobrevivir? Entonces copio absolutamente todo lo que hacen los adultos para poder sobrevivir. Lo mismo hacemos nosotros. Somos esponja de conocimientos, de las experiencias de nuestros familiares, y copiamos absolutamente todo. Y con eso nos movemos en la vida. Y no necesariamente siempre eso nos es útil. Entonces hay una cosa que podemos tomar conciencia de eso, de decirle a mi familia, a mis padres, esto inconscientemente, ¿sí? Hacer un ejercicio, decir, papá, mamá, quien fuera que nos haya criado, los respeto, los amo profundamente, pero esto que me enseñaron no lo tomo, no lo voy a continuar, exactamente, rompiendo patrones. No lo tomo porque a mí no me sirve, pero por eso no voy a faltarle el respeto a toda mi generación. Eso es importante que lo sepan, porque mucha gente no quiere cambiar de forma de vivir porque no quiere dejar como de ser. Nada, mi apellido es Centeno. ¿Qué va a decir mi familia Centeno si yo no hago lo que tradicionalmente hacen, ¿sí? Entonces, eso es un mecanismo de defensa que no me permite avanzar, no me permite tomar decisiones diferentes a las que han tomado nuestros padres. Entonces, eso es importante. Y todo esto que posiblemente tengas, que me decías, Miriam, de cómo cambio mis ideas, esto de no bajonearme,
tiene que ver con todo esto. Este mecanismo de autodefensa que te digo, de sostener, tiene que ver con el lugar de confort. No sé si han escuchado eso. Mi situación, mi parte de confort, de no moverme del lugar de donde estoy, porque no sé qué va a pasar más adelante. No sé qué van a decir mis familiares. No sé si hago esto, qué me va a pasar. Ese sistema de protección muchas veces se exacerba justamente porque es un miedo, un modo de supervivencia de un animal. Pero de nosotros que tenemos la capacidad de razonar, eh, podemos cambiar eso, ¿sí? Eh, entonces, no tengas miedo al cambio, no tengan miedo al cambio. Obviamente, como siempre digo, no se van a tirar de un puente pensando que les van a salir alas. Obviamente tengo que ser coherente con la realidad, pero tampoco ir al pie de la letra con la realidad. No sé si me entienden. Tengo que adaptar la realidad a mí, no yo a la realidad, ¿sí? Porque muchas veces la realidad que me muestran otras personas, la familia, el noticiero, no es lo que yo veo, ¿sí? No es lo que yo quiero ver. Y yo les aseguro, muchas veces no le puedo transmitir mi experiencia desde acá. Es una pena que no se puede transmitir la experiencia, pero le aseguro que a partir de que empecé a cambiar la forma de decir, la forma de pensar y las cosas que hacía, empezó a cambiar muchas cosas en mi vida. Hace 2 años y medio que vengo cambiando esto de, en lugar de decir estoy enfermo, decir estoy pasando por un evento, por una infección o por una enfermedad, pero no estoy enfermo, ¿sí? Estar enfermo es una situación prolongada en el tiempo, pero muchas veces, exactamente, haciéndonos cargo de nuestras emociones. Eso es importantísimo lo que dijiste, Blanca. Me hago cargo de mis emociones. Cambiar otra palabra que recién dije de empezar a cambiar como decimos, de dejar de decir culpa. En lugar de decir culpa, por responsabilidad. En lugar de decir tenés la culpa de algo, tenés la responsabilidad de lo que hiciste. Tengo la culpa de algo, tengo la responsabilidad de lo que hice. Porque culpa es como que, bueno, tengo la culpa, ya está, ya lo hice, ya está. Y bueno, ya está, me pongo mal de lo que hice y bueno, perdón. Y ya está. Y no es así. Cuando digo tengo la responsabilidad, es una palabra que me genera poder cambiar las cosas, poder mejorar las cosas, poder hacerlas de otra manera. Eso es importantísimo también, poder hacer las cosas de otra manera. Lo mismo que venimos diciendo, el cambiar mi forma de pensar también genera que pueda hacer las cosas de otra manera, no como la enseñó mi papá, no como me la enseñó mi mamá o quien fuera que me crió, como siempre digo, poder pensar de otra manera, ¿sí? Obviamente cada uno va a evaluar si lo que aprendí de mi familia, de mis ancestros, es positivo, me sigue sirviendo para mi vida o no. Entonces uno en un momento de la vida va a evaluar, va a hacer una lista, que eso está bueno que escriban una lista, lo que sí quiero, lo que sí quiero en mi vida, lo que sí dejo y lo que no. Y lo que no quiero, lo que no quiero seguir teniendo, ¿sí? Y eso es generar, empezar a ser responsable de quién soy, de lo que quiero para mi vida, de lo que, cuando yo sé lo que me gusta o lo que quiero para mi vida y lo que no quiero para mi vida y lo que no me gusta, ahí empiezo a definir mejor quién soy y lo que soy. Entonces, de esa manera, genero mi realidad, ¿sí? No es acepto mi realidad como es, genero mi realidad, ¿sí? Eh, Cuando estoy resumiendo un montón de cosas que escribí, que al final las estoy diciendo todas juntas.
Cuando interactúo con la gente, así sea con mi pareja, con mis padres, con mis familiares, con mis amigos, con mi trabajo, con la sociedad en general, cuando yo estoy seguro de lo que quiero, lo que siento y quién soy, y estoy seguro de lo que no quiero, de lo que no siento, de lo que no quiero que me hagan, yo me dispongo de otra manera ante las personas que interactúo. Por eso digo inclusive ante mi pareja, y puedo definir mejor mi relación. Y de la misma manera, respetando quién soy, aprendo también a respetar quién es la otra persona. Aprendo que la otra persona tiene sus creencias, tiene sus decisiones, tiene sus responsabilidades. Entonces, de esa manera, cuando empiezo a dejar de pelear tratando de ganar la pelea, porque no voy a ganar una pelea nunca si sé que lo que quiero quizás no es lo mismo que lo que quiere la otra persona. Si lo que pienso quizás no es lo mismo que piensa la otra persona. Si lo que eh, quiero para mi vida no es lo mismo que quiere la otra persona. Por eso estoy hablando también de una pareja. Estoy hablando de mis padres, mis parientes, mis amigos. Cuando entiendo eso, lo que hago es compartir mi vivencia, mi experiencia, mi ser con otro. Y no, por ejemplo, acá se dice en Argentina, no sé si se dice en otras partes, cuando busco una pareja, busco mi media naranja, mi 50, alguien que me complete, alguien que me vivo buscando en mi pareja o en mis amigos o en mis familiares, quien me haga feliz, quien me ayude a generar cosas, quien me complemente en la vida, que no sé, vivimos buscando esa mitad y esa mitad somos nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que ser el 100% de Javier. Y este 100% de Javier, cuando quiera tener una relación, como digo, de amistad o una pareja, busco compartir mi 100% con otra persona. ¿Sí? Porque si vivo buscando un 50%, un complemento, quizás nunca lo encuentre. Porque primero no me conozco y primero voy a estar buscando afuera lo que yo tengo dentro, ¿sí? Entonces, si aman, si quieren amar a alguien, ámense primero a ustedes, ámense, háganse regalos, salgan a tomar un café con ustedes mismos o mismas, tomen un helado, cómprense ropa, el valorarse uno, el amarse uno, es la primera tarea o la primera forma de aprender cómo amar a otro. Es la primera forma de cómo interactuar con otro. Si yo no me conozco, si yo no sé cómo autosanarme o cómo comprenderme, cómo resolver mis necesidades, mi problema, nunca voy a entender cómo hacerlo con otra persona. Por eso es tan importante lo que les digo, el